Estimados estudiantes, vamos a trabajar el método. Lo voy a trabajar de una manera singular para ustedes. Es un tema, digamos, que no es tan novedoso en el campo de psicoanálisis, pero se los voy a plantear, digamos, de dos maneras. La primera manera, que es más narrativa, sin anteojos, porque no tengo que estar mirando la referencia del Power. Les voy a hablar del método, digamos, y ahí vamos a trabajar lo que es el contexto de instrumentación o aplicación, el contexto aplicativo de una teoría. Ya trabajamos el contexto de descubrimiento con el romanticismo alemán. Estamos trabajando, seguimos trabajando el contexto de validación, o sea, toda la fundamentación epistémica. Bueno, lo trabajé en una primera instancia preliminar en este epistolario entre Fliess y Freud. Y ahora voy a pasar al método porque estuve enunciando un montón de veces que le iba a trabajar el método y siempre se irrumpe el método. Entonces lo voy a trabajar de dos maneras. Uno de una referencia más clásica, más epistémica, tradicional, y otro en relación a la filiación hebrea de Freud. Y voy a elaborar una hipótesis, voy a ficcionar como parte de la narrativa, digamos, de alguien que quiere dar cuenta de, sostenido en referencia simbólica, por supuesto, en todo lo que ya está escrito, digamos, y de las producciones, digamos, y de la misma escritura de Freud. Entonces, tenemos un Freud, ese Freud, digamos, que ustedes, el cual le transmití en los videos anteriores, en donde él se queja, ¿no? Ese Freud, profesor universitario, que se queja de esa cosa positiva, ¿no? Que tiene que transmitir, digamos, a ese modelo con esa epistemología de lógica binaria, explicativa, descriptiva, secuencial, repetitiva, de corte y pegue, viendo a sus alumnos copiando lo que él decía, que era una reproducción de lo que otro decía, digamos, ¿no? Esto que ya enuncié. Él está en una posición de ese científico al estilo Carnap, para referenciar a un epistemólogo, o sea, todavía no llegó ni a Popper, digamos, o sea, está en un positivismo lógico, está en una cuestión más experimental, en el sentido empirista, digamos, ¿no? Eh, y, y está en el campo, digamos, de la neurología, de la psiquiatría tradicional, buscando develar algo del orden del misterio, de los misterios, ¿no?, de la humanidad. Él tiene un gran anhelo, una gran ambición de hacer un descubrimiento, ya se los leí en las cartas. Y en este escenario, él se entera, digamos, que hay un psiquiatra en Francia, Charcot, eh, un referente, digamos, ¿no?, nuevo, con un nuevo método, ¿no?, con un nuevo método que no es el positivismo lógico, algo diferente, para indagar sobre la psique humana. En la Sainte-Pierre, este hospital inmenso, que antes había sido un polvorín, donde hay miles de internados, este psiquiatra, digamos, va a inaugurar un método que no es nuevo, porque es antiquísimo, que es la hipnosis, ¿no? La hipnosis. La hipnosis que ya, digamos, en la secuencia, digamos, ¿no?, de esta cuestión de la sugestión, podemos, digamos, enumerar, poner la catarsis, ¿no?, en los griegos. Si uno quiere hacer toda una historización, puede poner la catarsis en los griegos, con el teatro, ¿no?, la comedia, la tragedia, esto que permite liberar energías del cuerpo, ¿no?, alivianar el cuerpo y el alma. La hipnosis da un paso más de la catarsis, da un paso más, ¿no?, porque se acerca a una verdad. No es un juego de proyecciones e identificaciones con personajes en esto del teatro, ¿no?, de la teatralización, de las puestas en escena.
y hacer fluir algo ahí, sino que es algo del propio sujeto, de la singularidad del sujeto. No es algo masivo, sino que busca algo singular. Pero como todo método, tiene que ser universal. O sea, Freud está advertido que en esta búsqueda del método tiene que ser algo que sea válido para todos los sujetos. Si no tiene ese carácter universal, no sirve como método. Ese principio él lo mantiene, ¿no? Y lo sabe desde su formación científica. Viaja, está con este maestro y observa, digamos, asombrado, ¿no? Cómo este maestro podía, bajo la hipnosis, ¿no? Producir síntomas, ¿no? Una parálisis, por ejemplo, o a la vez, bajo la hipnosis, alivianar el síntoma, una parálisis. Les doy el mismo ejemplo. Entonces, él se asombraba de esto, ¿no? Se asombraba de este efecto del poder de la sugestión. Estamos en el campo de la sugestión. Y cree que ahí está el descubrimiento de una técnica que lo va a favorecer él en una clínica nueva. Una clínica nueva. Charcot comienza esta teoría, ¿no? de la doble conciencia, es decir, le va ofreciendo ya Freud en este escenario, digamos, primero de la doble conciencia, de que hay, digamos, un saber que no es reconocido. Es decir, hay una conciencia inconsciente, vamos a decirlo de otra manera para que sea más claro. Una conciencia inconsciente, una categoría contradictoria con la lógica binaria, porque la conciencia es lo racional y lo consciente, y esto otro inconsciente se ligaba a lo irracional, ¿no? Entonces hay una doble conciencia, es decir, hay algo de un saber, ¿no? Estas son categorías que después va a desarrollar sobre todo Jacques Lacan, un saber no sabido que el sujeto está ajeno al sujeto, pero a la vez es en el sujeto. Bien, entonces él vuelve, estoy acortando, ¿no? Estoy acortando porque esto es mucho más secuencial, más en detalle. Simplemente voy a tratar de hacer un video porque se han quejado muchos estudiantes de que hago muchos videos. Y, y bueno, tal vez tienen razón. Es tanto lo que hay para transmitir, que bueno, que a veces uno quiere ser generoso y poder ofrecer más, pero voy a tratar de acostarme en un video. Entonces voy a simplificar y voy a hacer síntesis. Bueno, entonces él toma esto y vuelve, ¿no? Vuelve a su Viena con este método. Este método él comienza a tratar, ¿sí?, de implementarlo. Primero tiene problemas con Meiner, que era quien le había habilitado un espacio en un hospital general y era su mentor. Y cuando ingresa y quiere aplicar este método, bueno, no se lo permite. Considera que es una iatrogenia, o sea que Freud ha vuelto a los estados primitivos anteriores a la ciencia, está en un estado de presciencia, o sea, inadmisible para mí. No obstante, Freud es Freud, insiste. Si algo tiene, es la insistencia. Y él comienza a descubrir con este método que este método tiene problemas. Tiene problemas. Comienza a elaborar, digamos, su tópica, ¿no? Primero habíamos hablado de esto de lo inconsciente, conciencia, digamos, inconsciente, y después elabora esa instancia intermedia de lo preconsciente, ¿no? Su primer aparato psíquico que desarrolla en interpretación de los sueños, capítulo 7. La tópica del peine, que tiene ese esquema, ¿no? De un peine. Entonces él comienza a descubrir esto, ¿no? Esto que lo comienza a teorizar bajo el concepto de la resistencia. Hay una resistencia. Entonces, tres grandes dificultades. Estamos con los trípticos. Tres grandes dificultades en la hipnosis para llevarla adelante como método. Como sugestión preconsciente o el estado de sonambulismo, porque lo liga al sueño. Es decir, el sueño en sí, digamos, su estado inconsciente es alucinatorio. Cuando hay movilidad, motilidad, motricidad, ese estado es preconsciente, ¿no? El sujeto está dormido, pero no está del todo dormido, porque se puede desplazar.
Entonces, la hipnosis, ¿sí? O ese estado, digamos, de sonambulismo. Primera dificultad, ¿no? Doble dificultad la primera. No todos los sujetos caen bajo hipnosis, son sensibles en la hipnosis, en relación al sujeto. En relación al doctor, no todo doctor tiene la particularidad de producir el efecto de la hipnosis. Bien, esto ya está acotando la universalidad, ¿no? Segunda dificultad, todo aquello, ¿sí?, que dice aquel que está en estado de hipnosis, si el médico se lo repite, se lo vuelve a decir, usted tiene este problema por tal situación. Porque acá, ¿qué esquema teórico, simbólico está manejando Freud? Freud está manejando un esquema muy simple, ¿sí?, que lo van a entender, que es la disociación entre el afecto y la representación, ¿no? Y la elaboración tiene que ver con asociar afecto y representación. Entonces, la representación es la escena del hecho traumático y el afecto que la acompaña. El sujeto lo dividió para defenderse y puede que recuerde la escena sin afecto, sin sentir afecto, pero otra escena que no está ligada a esa porque las asociaciones están cortadas, le produce angustia. O puede ser que sienta la angustia, pero no tiene representación, no recuerda. Pero puede que a lo mejor en un sueño, y ligando después lo que va a ser su método, ¿no?, de asociación, sí retome las asociaciones. Cuando liga las asociaciones se produce la elaboración, mientras tanto no. Entonces, en esa disociación, si el médico sabe, porque en estado de hipnosis le dice o hace algo, ¿no?, y el médico se lo comunica, el paciente lo rechaza, que no es de él. Y ahí se da cuenta Freud que tiene que estar consciente. Es decir, que esta sugestión en lo preconsciente vuelve a activar la represión, vuelve a activar ese mecanismo. Entonces, digamos, esto produce un nuevo paradigma. Esto que parece sencillo genera un nuevo paradigma. Porque hasta entonces Freud venía siguiendo su estructura, ¿no?, epistémica, ¿no?, médica, en donde la verdad la tiene, ¿sí?, aquel que tiene el saber. El saber, digamos, es un saber de la ciencia. Entonces el médico, el que dice qué hacer. Acá él empieza a descubrir y hacer una ruptura epistemológica para descubrir que la verdad la tiene el paciente, no él. Él tiene un saber, tiene que adquirir un saber hacer para acompañar a que el otro descubra su propia verdad, ¿no? Por eso muchos, digamos, ironizan y dicen que el psicoanálisis eh, es un chiste, digamos, judío, porque se le cobra al otro por lo que el otro ya sabe. Entonces, en verdad, el otro no lo reconoce. Entonces, se cobra por el pasaje, por tener un saber hacer y lograr, que no es poca cosa, el pasaje de apropiarse de ese saber no sabido. Y eso cambia sus posibilidades existenciales. Entonces, volviendo, digamos, a las dificultades de la hipnosis, no permite la asociación entre la representación y el afecto, la hipnosis, ¿no? Es más, en el estado preconsciente, la resistencia, digamos, ligada a lo inconsciente, sigue actuando, ¿no? No se libera. O sea, hay algo ahí, ¿no?, en esa otra instancia que no es liberado. Él dice, si a una mujer pudorosa se le pide quitarse la ropa, o un hombre de una estructura religiosa muy severa se le ordena robar, no lo van a hacer. Así que para aquellos que tienen fantasía con la hipnosis, sigue lo inconsciente, digamos, ahí presente, porque el sujeto está en ese estado intermedio. Por lo tanto,
es el otro obstáculo, no le sirve para llegar. Ella tiene claro que su objeto de estudio es el inconsciente y no le sirve para llegar al inconsciente. Se queda a medio camino. Y ni siquiera ahí, porque mucho no accede, ni tampoco él se siente con esa capacidad. Todos estos obstáculos ligados a la hipnosis hacen que él lo abandone como método. Lo abandona como método, ahí están sus primeras experiencias, trabajando con Breud ofreciéndole, bueno, derivándole pacientes, si bien él se queja en el epistolario, tiene una relación ambigua con Breud y Breud con él también, digo. Bueno, estamos en esta escena, ¿no? Esta escena inaugurales de los comienzos del psicoanálisis. Entonces, advertido de que el estado preconsciente no es el punto de partida para llegar a lo inconsciente, sino que el punto de partida es el estado, digamos, de la percepción consciente, el estado consciente del sujeto. Ahora bien, ¿cómo hacemos llegar al inconsciente? Desde lo consciente. Ahí es donde aparece la pregunta. No lo sabe todavía Freud, no lo sabe, ¿no? Entonces, comienza, digamos, a tratar de seguir con la sugestión, o sea, un derivado del método de la hipnosis, ¿no? Sigue con la sugestión, pero consciente. Y utiliza el método de colocar la mano en la frente del paciente y decirle, bueno, ahora, y darle un poco de sugestión, como que por su poder el otro va a recordar. Y cuando no recordaba, de nuevo la mano. Hasta que una paciente le dice que, por favor, le deje poner la mano en la frente, que la deje hablar. Y ahí Freud advierte el método, que se lo da a la paciente, hablar, ¿no? Hablar libremente, ¿no? Pero en ese hablar establecer relaciones. Entonces, ahí aparece el método de la asociación libre o la libre asociación. Es decir esto que se le va ocurriendo, sin emitir nada. Ya aparece después todo, se va a instalar como un trato, como un contrato en el trato de relación, ¿no? Y una vez, este es otro tema que vamos a trabajar después, la transferencia, una vez que se instale la transferencia, ahí es cuando va a comenzar a fluir el inconsciente. Mientras tanto, puede que en las primeras entrevistas no. Ese hablar sea un hablar vacío, ¿no? Una palabra vacía, no diga nada. Entonces, advertido, digamos, ahí comienza el método, en esta instancia, el método, como instrumentación para llegar a lo inconsciente. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, en esta habla, una vez activado, digamos, la transferencia, se producen lazos, el sujeto empieza a contar los sueños, empieza a reelaborar la elaboración del sueño, comienza a tener, digamos, escenas, digamos, de otro tipo. Puede decir un chiste, es decir, fluye, comienza a fluir esto del inconsciente en transferencia y ahí está, digamos, el oficio de Freud en advertir esto y acompañar, aliviar, como tarea del psicoanalista que señala Jacques Lacan, y ayudarlo, ¿no? Colaborar, ¿no? En estas asociaciones para realizar, que las tiene que realizar el propio paciente, claro, pero en ese camino, a través de puntuaciones, de interpretaciones, de determinados recursos que hacen, digamos, la tarea del analista. Entonces, llegamos a esta cuestión, ¿no? Del método. Ahora bien, el método también implica otras cuestiones técnicas. Lo que Freud advierte es que no podía tomar nota, ¿no? Literal, ni podía, bueno, la grabación no está ligado a este contexto, pero es decir, no se trata de la literalidad de lo que el otro está diciendo, sino del momento en que irrumpe lo inconsciente. ¿Y cómo se capta eso, esa instancia? Es ahí donde, digamos, un elemento técnico que va a introducir Freud, que es la atención flotante. ¿Qué quiere decir esto de atención flotante? En que hay una apertura de inconsciente a inconsciente, porque solo va a haber uno, y en esa apertura tiene que advertir en esa atención flotante del analista el momento que rompe, ¿no? Para poder intervenir. Por eso, bueno, esta cuestión del silencio, que va a remarcar mucho en la escuela francesa, de la importancia de la mesura, del equilibrio, ¿no? De las palabras, y la palabra, ¿no? Como ya una herramienta de intervención,
no es un diálogo, no se trata de un diálogo, de una cuestión, digamos, se trata de un saber hacer, digamos, muy preciso, ¿no? Por eso, digamos, el cuidado en las palabras, ¿no? De la dialéctica, ¿no? Del arte del bien hablar, como definición de psicoanálisis para Jacques Lacan. Es decir, alguien que sabe lo que dice en el momento preciso que lo va a decir. Bueno, estos, digamos, y otros detalles que después vamos a agregar más en relación al método, que es lo que nos interesa, en el sentido, digamos, de, el marco general, ¿no? Del contexto, y cómo Freud se comienza a abrir camino y teniendo una base epistémica y una primera simbolización, comienza a operar en la clínica. Porque la clínica, ¿verdad? La clínica es una praxis, es la unión de la teoría y la práctica, es donde él va amasando toda su teoría, sus conceptos, ¿no? La clínica es la que comanda, se dice en psicoanálisis, es decir, es la que manda, es decir, uno tiene que atender, digamos, a su clínica y bueno, y a lo que va trabajando caso por caso desde la singularidad de cada caso. Hasta acá, digamos, esas referencias, en una parte. Ahora entramos en la segunda parte, que esto es a lo mejor lo que no van a encontrar o no se les va a ofrecer, digamos, tal vez sí, en la carrera, que es desde la afiliación hebrea de Freud. Porque ¿de dónde saca esto de la asociación del libre? Más allá de la escena que yo le estoy contando y hay testimonio del mismo Freud en su obra. Es decir, cuando Freud se encuentra devastado porque este método de la hipnosis no sirve y él quiere, digamos, progresar. Imagínense ustedes en ese estado, ¿no? De alguien, digamos, que ya está en un estado de entregar su vida, su pasión, a una nueva ciencia. Y encuentra que todo se le derrumbe porque no tiene método. Sin método se derrumba todo, ¿no? Es la especificidad, es la esencia de su arte, de su nueva arte, ciencia-arte, como lo define él. Bueno, en lo particular, yo creo que él toma de lo que ya tiene. Freud toma de lo que porta, es decir, de su filiación hebrea. De ahí toma, de ahí surge, digamos, esta posibilidad de transformar esta nueva ciencia en la ciencia de la palabra, ¿no? Vamos a ver entonces eh, las letras del alfabeto hebreo, ¿no? Lo que significa, ¿no? Todo este tema de la filiación. Esto de lo manifiesto y lo latente ya está en la letra, en la Torá, en los rabinos, en cómo se enseña, digamos, ¿no? Porque para ellos toda letra, después de todo lo que se desarrolla con el significante, ya está en la letra hebrea. Voy a llegar a eso después, a todas las postulaciones de Jacques Lacan sobre el significante se pueden leer, digamos, de otra manera acerca de la letra hebrea. Por eso muchas veces digo de que Jacques Lacan en esto es más hebreo que Freud, ¿no? Se liga más en cuanto a la letra, pero se pierde a mi particular y humilde parecer de alguien ajeno, digamos, a todo ese mundo, de la aristocracia intelectual, ya en retiro, digo, se pierde porque hay algo del orden de los principios. Por esto mismo que decía Freud, que se los leí en el epistolario, que Freud dice, no, no renuncio a dejar flotante la psicología, sin una referencia, ¿no? A esto de la anatomía. Y la lingüística estructural tiene esto de flotante, ¿no? De los pies de barro, ¿no? De la referencia de un gigante de pie de barro. Viene Jacques Derrida y golpea en los pies de barro y se cae todo. Entonces, vuelvo a esto de las letras, del Talmud, de cómo es leída por los maestros, rabinos, maestros. Toda letra tiene dos fuegos, dicen ellos. Un fuego negro, que sería el enunciado, le voy haciendo analogía, y un fuego blanco,
que es el vacío. Toda letra es un vacío y todo lo puede contener una letra, ¿no? Por eso el ejemplo de la ley, del cuento de la ley de Borges. Hay una holística en cada letra. Y ahí ligamos lo del significante, de Jacques Lacan, que van a trabajar después ustedes. Y la estructura de la metáfora, que es lo que yo agrego humildemente para hacer lazo con esto, ¿no? Y una frase del Talmud que dice, ¿no? Vamos a hacer exégesis, lectura de la escritura, ¿no? Dice en el Talmud, aunque haya escondido mi rostro Israel, me comunicaré con él por medio de los sueños. Quizás ahí ese chiste, ¿no? De la carne, que Dios es inconsciente, ¿no? Es decir, el sueño como una fuente de revelación. Entonces, el cuerpo, digamos, ¿no? La letra está tanto el cuerpo físico como el cuerpo espiritual. Es decir, algo del orden de la pulsión ligado a la letra, algo del orden de la libido, ¿sí? Ligado a la letra, pero también ligado al cuerpo en cuanto a anatomía. Cuando cortamos el lazo entre el cielo y la tierra, queda el cielo nomás. El cielo en un nivel, digamos, de abstracción, ¿no? El cielo, digamos, desprendido, digamos, de esto otro. El, el tiempo, bueno, el tiempo, digamos, ya lo hemos trabajado, el concepto de tiempo, como circularidad, ¿no? Bueno, la lectura, digamos, de la... Yo, en este cuadro que le voy a ofrecer, le hablo de la Kabbalah. La Kabbalah, digamos, le transmito a la Kabbalah algo de la Kabbalah, como aquello que se traduce como tradición, pero también como legado. Y ahí volvemos a pensar esta frase de Freud, ¿no? Lo que has heredado de tus padres, gánalo. Ganar esto de la Kabbalah, hay que estudiar el hebreo. Voy a ir un poco más allá. ¿Usted quiere saber realmente psicoanálisis? Estudien hebreo. Porque es la estructura de psicoanálisis. Bueno, pero es demasiado ya, ¿no? Entonces tenemos que la lectura de la Kabbalah, ¿no? Tiene diferentes formas de leer la escritura. Vamos a jugar nosotros. La escritura del inconsciente, vamos a decir. Jugamos, vamos un pasito más allá. La geometría, el valor de la letra transformada en número. Y ustedes van a encontrar en los casos clínicos que cuando aparece una fecha, ¿sí? Una determinada fecha, está ligada a una causalidad. O puede ser letras que se transmutaron en número. ¿No? Puede ser un número letra o una letra número. El notaricón, el acrostismo, las letras finales y las letras iniciales y finales, ¿no? Unidas. El sonido que producen, todo el tema del sonido. El sonido es sumamente importante en el psicoanálisis para trabajar. En cuanto a lo que pronuncia el hablante y a lo que escucha. A veces escucha y al escuchar otra cosa de lo que dice, por el tono, hace una interpretación. O puede tener valor de interpretación, la homofonía, lo cercano. Una palabra cercana a la otra en homofonía, una causalidad en la homofonía. Bueno, esto es estudio de los cabalistas, es decir, son reglas, digamos, la temurá, que es la transposición de las letras, es decir, uno cambia de lugar las letras y tiene palabras diferentes. Es decir, el libro de arena, en Borges, si ustedes quieren, imagínense, un libro que tenga la temurá propia, un libro que tenga la propiedad de cambiar, digamos, de lugar sus letras.
Y bueno, y el lenguaje no tiene que ver con eso. Cambio de letra para formar nuevas palabras. El anagrama, ¿no? Los juegos del anagrama. El tema de la lectura, digamos, hay un cuento de Borges, no me acuerdo el nombre ahora, que tiene que ver con alguien que tiene que mandar en clave un mensaje a otro, entonces comete asesinatos en relación, digamos, del nombre, el nombre y el apellido, para que el otro que lo lee en clave lea la primera y última letra de ese nombre, y la primera y última letra de ese apellido, y así vaya haciendo la secuencia de ese secreto que va a transmitir públicamente porque aparece en los diarios. Este hecho, digamos, hace que sea imposible, digamos, descubrir el asesino porque dentro de la lógica de los criminalistas, eh, el criminal no tenía, digamos, no realiza el crimen por cuestiones pasionales, por intereses propios, por robo. O sea, hay una serie de circunstancias que son la base de la criminalista que no tienen nada que ver con este motivo, digamos, ¿no? Bueno, quien escribe ese relato y otros tiene que tener un conocimiento de esto, digamos, ¿no? Y eso, digamos, ya se lo enuncié yo también en cuanto a esto. Ah, de los talleres, por ahí se me cruza lo de los talleres, lo enuncié en los talleres. De un psicoanalista muy conocido, digamos, que fue director de la escuela freudiana, que sería la escuela lacaniana, en Buenos Aires, hebreo él, y en el encuentro de Borges hace una referencia, ¿no? Donde Borges este, se reconoce en la afiliación hebrea, pero aparte hace una mención de un conocimiento de la letra hebrea que él la desconocía totalmente, y un acercamiento al rabino más importante, ¿no? En ese momento histórico que existía en Israel. Así que para que ustedes vayan asociando cosas, acercándose a algo de esto. Entonces, la letra. La Kabbalah sintetiza 10 posibilidades en relación a la letra. Lo que el concepto encubre, lo que la letra encubre, o sea, la luz negra, hay una luz blanca. El significado escrito, lo literal, su forma, ¿no? La forma que adquiere. O sea, cubrir la letra, vestirla, es muy bonita esta frase hebrea, ¿no? Vestir la letra, ¿no? Es decir, lo podemos decir en términos psicoanalíticos con los registros de Jacques Lacan, es decir, lo imaginario de la letra, lo simbólico de la letra y lo real de la letra, ¿no? Sí, le damos, digamos, este sesgo de psicoanálisis francés. El vestir la letra tiene que ver con esto de embellecerla, de embellecer una palabra, ¿no? Este, la nota musical, o sea, el sonido que tiene esa palabra, el número, porque cada letra es un número, entonces se suma, y cuanto suma, de eso hay acá ejemplo en este Power, su significado zodiacal y astrológico, su localización temporal, la letra en relación a las estaciones, a los días y al mes, su relación en el cuerpo, porque cada letra es representada en un órgano, en una parte del cuerpo, su efecto sobre el hacer humano de la letra y los dones que otorga una letra o que quita, porque hay letras que no son favorables en un sentido del bien, sino del mal, o sea, dan otras posibilidades, como la R, digamos. Simbolizando a personajes importantes de la historia de Israel, es decir, tomar el nombre de un personaje importante de la historia de Israel, como Salomón, David, u otros, o los profetas, o los patriarcas, no es un detalle menor para un hebreo. ¿Por qué? Porque es la energía que se toma. No es que se está tomando solamente el nombre como una cuestión identificatoria, no. Se está tomando toda la energía que él representa. El sujeto, digamos, porta toda esa energía. Y porta la posibilidad del destino que tiene quien portaba, digamos, ese nombre, ¿no?
Y esto ustedes lo pueden ver, bueno, pueden tratar de hacer el esfuerzo. Si están en un análisis lo van a visualizar, porque aquel que le pusieron el nombre de su abuelo, yo creo que le conté una vez de Sábato, que Sábato, este cuadro de la melancolía, él tenía una cierta claridad, él era un melancólico, Sábato. Y él decía que esto estaba ligado a que su madre, digamos, había sufrido tanto, había nacido un hijo y se murió, y para consolarse, ¿no? Lo engendra a él y le pone el nombre del hermano muerto, ¿no? Este, y después los canales de energía que pueden abrir las letras en relación al Sefirot, que es los Sefirot, digamos, en la estructura, digamos, mística de la Kabbalah. Hay una imagen de los Sefirot, del árbol, el árbol de la vida, cuya raíz está en el cielo y cuya copa está en la tierra y al revés, porque es la conexión entre el cielo y la tierra. Y son canales de energía, ¿no? Diferentes canales. Entonces, a través de las letras se abren los canales o se cierran los canales y el sujeto tiene ese contacto con la divinidad, porque las letras pueden producir eso, portan la energía divina. El poder de la palabra, ¿no? Este, entonces el poder de la palabra, como cura, como enfermedad, que Freud toma esta frase para transmitirla en Totem y Tabú. Curamos o sanamos a través de la palabra. Eso es más hebreo que eso. Pero de ahí a instrumentarlo como una ciencia, ¿no? A darle valor heurístico, hermenéutico, en relación a esa exégesis velada, porque la exégesis es, bueno, la hermenéutica, los textos sagrados. Hay una exégesis velada, porque Freud todo el tiempo, digamos, trata de no dar cuenta de esto. Yo ya se lo dije en los videos anteriores, porque él no quiere que el psicoanálisis sea leída, tomada como una ciencia hebrea, porque bueno, está en el contexto del nazismo, ya les conté que se le quemaron todos sus libros, después su hermana padecieron, digamos, ¿no? También, digamos, ¿no? Bajo este régimen tan terrible. Y él, digamos, quiere transmitir, digamos, a la cultura. Hay un esfuerzo porque se instale en la cultura el psicoanálisis. Incluso, digamos, él nunca renegó de su filiación hebrea. Eso uno lo leen ahí también en Totem y Tabú, en uno de los prólogos. Y en otro texto él está, digamos, señalando que su fuerza viene precisamente de ahí. Y a la vez hace la distinción de que no está ligado, digamos, a la ortodoxia, digamos, conservadora, por decirlo así. Porque bueno, hay todo un efecto después en lo social, para decirlo de alguna manera, en esto, ¿no? Freud, ya les mencioné que tenía un epistolario también con Einstein y ambos, ¿no? Ambos referentes hebreos, estarán promoviendo organismos internacionales, están promoviendo, digamos, lo que va a ser después del 49 el Estado de Israel. Bueno, está el cambio de nombre de Freud, trabajado, no solo el cambio de nombre de Freud, sino toda la relación de los nombres con la filiación paterna y materna. Lo pueden leer del Power. Eh, bueno, yo insisto por ahí, ¿no? En este hecho de que cuando se desconstruyen los principios ordenadores, digamos, ¿no? De una lengua se destruye, o sea, esa deconstrucción es la destrucción, digamos, del poder de un pueblo. Porque yo lo que trato de mostrar, y lo pueden ver ustedes en historia, desde una perspectiva histórica, dicho por los propios referentes eh, hebreos, que el pueblo se mantiene incluso en la esclavitud, ¿no? Cuando fueron esclavos, ¿no? Fueron trasladados a Babilonia, cuando fueron esclavos en Egipto, se mantiene por la lectura de la Torá.
El pueblo se mantiene por la Torá, el pueblo se mantiene por el lenguaje, el pueblo se mantiene por la letra, ¿no? Por la lectura, por la escritura, ¿sí? Por la conservación se mantiene el pueblo. Entonces, vamos a darle un reverso a eso. Por ejemplo, cuando un pueblo domina a otro pueblo, ¿qué hace? Le impone su lenguaje o directamente le aniquila el lenguaje o le deconstruye el lenguaje, de otra forma. Pero los pueblos que dominan nunca tocan su lenguaje, ¿no? Hace décadas anteriores y todavía el que viaja a Europa sabe que con el inglés se puede manejar la comunidad europea. No ha sido ese el lenguaje de un imperio, el que se enseña en las escuelas, para aquellos que después quieran acceder a otros lugares, que puedan viajar. Entonces, la clave sigue siendo el lenguaje, pero no solamente el lenguaje como estructura de poder de alguien que quiere dominar a otro. Le estoy dando un ejemplo, porque bueno, con esto estoy mostrando de situaciones, ¿no? En donde, bueno, los pueblos originarios, muchos pueblos se les eliminó el lenguaje. Una pena, ¿no? Una tristeza. Por ejemplo, el pueblo con los padres no le transmitían su lengua originaria a sus hijos, porque no querían que sean discriminados. Y se perdió el lenguaje. Ahora actualmente hay escuelas bilingües, ¿sí? Donde se le trata de enseñar a los chicos, ¿cómo? Porque no lo recibieron, porque tienen padres, o sea, los abuelos no se lo transmitieron a sus padres, se cortó una generación y los chicos ya no lo adquirieron. Y al perder el lenguaje pierden su cosmovisión, pierden toda su referencia, porque en las palabras, en esas palabras, digamos, está, digamos, el lazo con la vida, con toda la cosmovisión, con los mitos, ¿no? Y sin tenerla, si uno no habita ese lenguaje que le es propio, digamos, y lo ha perdido su alma, de alguna manera, la psique, el soplo, el aliento que tienen las palabras, ¿no? El pertenecer a una lengua da afiliación, da la afiliación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la afiliación de psicoanálisis? Lo vuelvo a repetir, no me voy a cansar de repetirlo. ¿Cuál es la afiliación de psicoanálisis? Es hebrea la afiliación. Después hay continuadores, está la escuela inglesa, francesa, americana. Pero si se apartan de esa afiliación, digamos, bueno, hacen otra cosa. Que son, bueno, neos, nuevas, alternativas. No estoy haciendo juicio de valor. Simplemente me cabe como responsabilidad ética transmitirle el psicoanálisis. Por lo tanto, estoy, digamos, transmitiendo esto y con fundamento. Bueno, hay tanto acá para hablar. También, digamos, está este tema de la singularidad subjetiva, ¿no? Algo que rescata Freud, la singularidad, ¿no? La singularidad. Por eso la clínica que él elabora es una clínica de la singularidad. Después vendrá lo que se llama psicoterapia, o sea, concepto de psicoanálisis aplicado de forma terapéutica a la familia, al grupo, pero ya es otra cosa. Porque se trata del deseo, de un deseo propio de esa singularidad, de ese que está ahí, ¿no? Yo le referencié acá al Golem de Borges, se lo referencio por este hecho, digamos, de que hay una palabra, ¿no? Emet, verdad, que es lo que le da vida. La verdad da vida. Qué lindo, ¿no? Pero esto está en analogía con lo que dice la Escritura. Para el religioso, Dios es la verdad, porque tiene que cifrar el nombre de Dios, y uno de los nombres de la divinidad es ese.
emet, pero es por la cantidad en relación a la ecuación simbólica de la letra y el número. Y la nota musical nos queda como ajena, es más difícil simbolizar. Y el borramiento de la primera letra, ¿no? Para que advenga a met, met es muerte. O sea, fíjense en ustedes, se cambia una letra y se altera el destino. Se trastoca una letra y se altera el destino. Un detalle que no es menor, ¿no? Eh, También hago referencia a un autor que trabaja toda esta ligazón, si a ustedes les interesa en profundizar esta relación, digamos, de psicoanálisis con su filiación hebrea, Gerard Haddad, ¿no? Tiene varios libros de él en relación a esto. Uno es El hijo legítimo, el psicoanálisis como hijo legítimo, ¿no? Del Talmud. Hay algo no reconocido ahí. También la relación de Lacan con el judaísmo, un seminario que no nunca dio, siempre había prometido que era los nombres del Padre, ligado, digamos, a esta cuestión de los diferentes nombres de Yahvé. La relación entre Freud e Einstein, las prácticas de la vida cotidiana de Freud, del grupo de los miércoles, del grupo de los viernes, los martes también. Bueno, sigo con la ecuación, el estructuralismo, bueno, porque Levi Strauss, de alguna manera, es el antropólogo que desde, desde sus postulaciones permite, digamos, que Freud sea aceptado por toda la comunidad de los antropólogos. Hasta entonces era cuestionado y rebatido incluso acerca de estos. Lo que más se interrogaba era el valor universal del Edipo, haciendo referencia a otras comunidades. Pero estas cuestiones son trabajadas por Freud en Totem y Tabú, acerca del concepto del incesto parcial. La vibración de los sonidos y la modificación del cuerpo, en la anatomía del cuerpo, ¿no? La metapsicología de Freud, ¿no? Desde esta estructura. La relación entre la letra y el número, hay ejemplos para que ustedes vean. Le estoy haciendo mención en el Power, ¿no? Porque quiero hacer un solo Power. Así que, bueno, voy a hablar menos y voy a dejar que ustedes indaguen en el Power, que tienen mucho material, tienen referencia a libros también, si quieren ir a buscar, para profundizar el tema. Y después vamos a continuar, digamos, con el contexto de validación del método y nos queda de validación de la teoría y nos queda en relación al método, ¿sí? El método iniciario. Trabajar el método iniciario, que ya le vamos a dedicar tiempo al método iniciario.